La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Mi nombre es Sebastián Alvarado y esta es una nueva entrega de 433. El podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega en donde hablaremos de los pachucos. Pues bien, para darle un poco de contexto al concepto de pachuco, nos vamos a remitir a principios del siglo XX, hacia la década de los años 30, y allí nos vamos a dar cuenta que en términos coloquiales se le decía el chuco a ese límite, a esa frontera, a ese borde simbólico, pero también políticamente establecido entre Estados Unidos y México. Y en concreto, esa frontera que existe entre El Paso, en Texas, en Estados Unidos, y Ciudad Juárez, en México. A ese borde se le conocía popularmente como el Chuco. Y cuando los migrantes empezaron a generar sus procesos de desplazamiento hacia Norteamérica, pues se decía, nos vamos pa'l Chuco, es decir, que se pasaba por esa frontera para llegar a Estados Unidos, y la mayoría de estos migrantes terminaron estableciéndose en Los Ángeles. Y el concepto de pachuco llega a Los Ángeles con estos trabajadores mexicano-estadounidenses que ya estaban siendo partícipes de una hibridación cultural en donde no eran mexicanos del todo porque ya eran visitantes en tierra ajena y estaban de una u otra manera interactuando con esa cultura norteamericana. Eran también como parte de un borde cultural y de unas tensiones migratorias y de unas costumbres divididas. Los procesos migratorios en torno a los años 30 se dieron posteriores a la Gran Depresión. Recordemos que en 1929 hubo una gran crisis económica que afectó particularmente a Estados Unidos. Y tras esa crisis del 29, la industrialización se hace evidente y la mano de obra es requerida. Y esa mano de obra era ejecutada, pues particularmente por los migrantes. En esa crisis del 29, evidentemente todo escaseaba, incluso la tela. Y aquí hay una curiosidad maravillosa, y es que los pachucos son reconocidos hasta la actualidad por vestir de manera extravagante con el famosísimo suit. Y esto en español sería como el traje suit. Hay un juego lingüístico ahí también, así como con el origen del concepto pachuco. La primera palabra, suit, Z-O-O-T, se utiliza de manera repetida, suit, para señalar, para indicar un zigzag. Y en este caso, el suit, que es un juego fonético lingüístico, nos dice suit, la segunda palabra, con S-U-I-T, es decir, el traje suit, y cuando lo pronunciamos suena a zigzag. Y este traje suit, pues en medio de su construcción extravagante, genera una especie de zigzags en sus quiebres, en sus pliegues, porque el exceso de tela hace que se vean particularmente holgados los pantalones, ¿cierto? Y los sacos que visten tanto hombres como mujeres. Este traje suit, por ejemplo, en plena crisis, los migrantes mexicanos, en vez de ocultarse ante la sociedad estadounidense que ya los tenía de una u otra manera segregados y condicionados a unas situaciones de vida que no eran precisamente las mejores, pues decidieron, en vez de ocultarse, mostrarse con extravagancia, con gala, con pompa. Los pantalones de los trajes suit son anchos, muy anchos, de la parte superior, ¿cierto?, de la cintura, y en las rodillas también, y en la parte inferior, en los tobillos, se
angostan un poco. Son de tiro alto, se usan muy subidos, ¿cierto? Hacia el vientre. Estos trajes pues entonces marcan una determinada elegancia en medio de su extravagancia. Se usaban entonces con camisas, también holgadas, con chalecos, corbata, corbatín, sombreros de pluma y también unas largas cadenas que conducían a un reloj de bolsillo, entre muchas otras cosas. Esta contracultura todavía está presente en ciudades no solamente como Los Ángeles, sino toda la costa de California está invadida por este fenómeno cultural. Y la situación interesante respecto al traje suit es que permitía que cuando los pachucos bailaran el jazz, el mambo y el swing, los pasos se marcaran mejor. Y esto acompañado de unos colores también aterciopelados, vibrantes, contrastantes, pues hacen que toda esta cultura sea un espectáculo fascinante y maravilloso. Posteriormente, los pachucos empezaron a vincular con otro tipo de culturas, como la lowrider, que surge de ellos. Y esta cultura lowrider es esta serie de modificaciones de autos que se ejecutan sobre modelos de los años 50, 60 e incluso 70, en donde con unos pistones de aire o con unas bombas de aire se hace que el auto baje y suba e incluso salte, y con unas pinturas también escarchadas, ¿cierto? Y unos efectos lumínicos sobre esa pintura, pues genera todo como un complemento perfecto para esta moda de los pachucos y el suit. Pero evidentemente no todo iba a ser destello, no todo iba a ser gala. Esta moda no caló muy bien en los años 40 y 50, ni en sus orígenes en los años 30, porque pues al ser una cultura visitante estaba desafiando también unos parámetros establecidos del gusto en la sociedad norteamericana, que estaban también de una manera u otra viéndose afectados por la crisis económica precedente, y porque mientras todo el mundo estaba procurando cierta austeridad en los gastos y en las relaciones de consumo, pues los pachucos estaban en otra cosa, ¿no? Había crisis de tela y ellos vestían trajes extravagantes y se hacían notar con toda su excentricidad. Eso por un lado. Por el otro, que sabemos también que los procesos migratorios, por las mismas condiciones que enfrentan las poblaciones, deben muchísimas veces accionar unos sistemas de producción que son de una u otra manera esclavistas, por decirlo así. Y ahí surge un contraste. Y el otro contraste es que también buena parte de estas poblaciones de pachucos a principios del siglo XX fueron pandilleros o estaban asociados con el AMPA y con la mafia en Los Ángeles, por ejemplo, y eso no generó una muy buena lectura en general en la sociedad norteamericana. Y en ese orden de ideas fueron pasando los años y la cultura se hizo mucho más urbana, se difundió cada vez mejor, y esto permitió que las relaciones de asimilación pues fuesen cada vez mejores en la sociedad norteamericana. De hecho, actualmente en Los Ángeles es una cultura muy fuerte, un grupo poblacional muy fuerte, y ya no son migrantes mexicanos, ¿cierto? Sino que estamos hablando de una cultura chicana, es decir, de estadounidenses que tienen ascendencia mexicana. Los mexicanos ya tenían familias, ¿cierto?, enteras que habían generado una construcción social en Estados Unidos, naciendo allí mismo. Pero la cultura no se olvida. Entonces, estos hijos de migrantes mexicanos que surgen en ese contexto migratorio y que se empiezan a establecer en Estados Unidos, pues van a escuchar a sus padres hablar español y van a escuchar a sus vecinos y a la sociedad mayoritaria hablar inglés. Y de hecho, ese concepto del Spanglish, que tiene muchísimo que ver con esto que les estoy diciendo, surge de la cultura pachuca, y la primera vez que se habla del Spanglish se hace a finales de la década del 40. Resulta que en el Diario de Puerto Rico, el 28 de octubre del 48, un señor llamado Salvador Tió, puertorriqueño de por sí, que también va a ser otra cultura que aporta a la conformación del Spanglish, habla por primera vez en un escrito, en un texto público sobre este fenómeno,
que sabemos tiene muchísimo que ver con la hibridación cultural, con la migración y con estos procesos del diálogo y de las tensiones entre pueblos. Y aquí nos damos cuenta entonces cómo los procesos culturales tienen unas conformaciones sociales, políticas y también artísticas. Recordemos, la moda en este caso no es una lectura superficial de las maneras de vestir, sino más bien cómo esas maneras del vestir están hablando de las construcciones de los sujetos y de una u otra manera de una posición política, en la medida en que evidencian esas singularidades, esas excentricidades y esas extravagancias y esas maneras de decir aquí estamos, no nos vamos a esconder. Pero el sut de los pachucos también los hizo vulnerables. En la medida en que los hacía visibles, también los hacía vulnerables, porque fueron perseguidos en estas décadas del 30 al 50 por las autoridades que ya estaban de una u otra manera condicionados a pensar que eran pandilleros. Entonces había un contraste, ¿no? Entre exhibirse era también una manera de ser perseguido, lastimosamente. En el estado de estos comentarios, pues nos vamos a dar cuenta que no todo fue en ese orden de la persecución. De hecho, el actor mexicano Germán Valdés fue bastante conocido por personificar sus actuaciones en el traje sut. Y uno de sus personajes más famosos sería Tin Tan. Y no habíamos hablado de las mujeres. El sut de las mujeres entonces estaba conformado por tacones, por minifaldas, usualmente a la rodilla, unos sacos que combinaban con la falda, usualmente un poco más arriba de la minifalda, un peinado extravagante, un maquillaje también bastante centrado en la enmarcación de los ojos, de la mirada, y unos labios vermellón muy marcados, telas escocesas, paños finos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, este concepto de los pachucos fue comentado en su momento, en los años 50, por el escritor mexicano Octavio Paz, que ya había vivido en Los Ángeles, y nos dice lo siguiente. En su texto, El laberinto de la soledad, del año 1950, escribe a manera de ensayo Octavio Paz, el pachuco y otros extremos. Dice el autor: incapaces de asimilar una civilización que, por lo demás, los rechaza, los pachucos no han encontrado más respuesta a la hostilidad ambiente que esta exasperada afirmación de su personalidad. Otras comunidades reaccionan de modo distinto. Los negros, por ejemplo, perseguidos por la intolerancia racial, se esfuerzan por pasar la línea e ingresar a la sociedad. Quieren ser como los otros ciudadanos. No obstante, nos dice Paz, los mexicanos han sufrido una repulsa menos violenta, pero lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos ambientes, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables. A través de un dandismo grotesco y de una conducta anárquica, señalan no tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos, como su voluntad personal de seguir siendo distintos. Líneas más adelante agrega Octavio Paz, con su traje deliberadamente estético y sobre cuyas obvias significaciones no es necesario detenerse, no pretende manifestar su adhesión a secta o agrupación alguna. El pachuquismo es una sociedad abierta en este país en donde abundan religiones y atavíos triviales destinados a satisfacer el deseo del norteamericano medio de sentirse parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad del American Way of Life. El traje pachuco no es un uniforme ni un ropaje ritual, es simplemente una moda. Como todas las modas, está hecha de novedad. Madre de la muerte, decía Leopardi, poeta y filósofo italiano del siglo XIX y además imitación. Pero la novedad del traje reside en su exageración. El pachuco lleva la moda en sus últimas consecuencias y la vuelve estética. Ahora bien, uno de los principios que rigen a la moda norteamericana es la comodidad. Al volver estético el traje corriente, el pachuco lo vuelve impráctico. Niega así los principios mismos que en su modelo se inspira. De ahí su agresividad. Qué mejor comentario para cerrar este podcast retornando un poco sobre el Nobel de Literatura Octavio Paz, que nos muestra una serie de contradicciones y además en lo que yo quería poner la cereza del pastel. La estética contemporánea y las revisiones en ese orden
del gusto, de las sociedades, de la moda incluso, tienen ese componente estético porque nos permiten reflexionar sobre la complejidad del mundo en el que vivimos. Mi nombre es Sebastián Alvarado, espero que la hayan pasado tan bien como yo. Hasta la próxima, un abrazo, chao chao.